Buen día, mi nombre es Marianela Freche y pertenezco a la Unidad de Gestión de Zárate. El tema a desarrollar es el Fondo Monetario Internacional y su intervención en la economía y la sociedad argentina. Bueno, a modo de introducción, podemos decir que el FMI junto al Banco Mundial son dos instituciones creadas durante las conferencias de Bretton Woods en 1944 en Estados Unidos y se fundan con el fin de facilitar el orden de intercambio que había sido trastocado luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en las últimas décadas el FMI se ha transformado y está ocupando un nuevo papel, que es el de prestamista de las naciones en crisis, que en este último tiempo golpean a América Latina, Asia y África. En Argentina particularmente la relación se destaca por su persistencia y conflictividad. Desde 1956 hasta el 2006, que se produce el pago de la deuda por adelantado, y desde el 2018 hasta la actualidad, durante la presidencia de Macri, la Argentina se encuentra bajo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Las conferencias de Bretton Woods fueron celebradas en 1944, asistieron 44 países que se reúnen durante 22 días y en estas reuniones se crean el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y además se intenta crear una nueva organización internacional del comercio, que no tiene buenos resultados, por lo que se crea más adelante. Estados Unidos fue el país convocante y se presentan dos posturas, dos planes. Por un lado, el inglés, que es presentado por Keynes, y por el otro es una postura más democrática, y por el otro lado la de Estados Unidos, que es la que finalmente se aprueba. Estados Unidos en este momento, luego de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra fortalecido, ya que no solo su territorio no es invadido ni destruido, sino que además se enriquece y aumenta su poder económico a través de la venta de armas y de los préstamos a las naciones involucradas. De esta manera, en estas reuniones se impone el dólar como moneda internacional, con una paridad fija con el oro, y Estados Unidos logra de esta manera imponer un modelo a su medida que responde a sus intereses individuales. Según la guía del Fondo Monetario Internacional del 2006, esta organización está integrada por 184 países y trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. Estos son los objetivos declarados, sin embargo, podemos decir que no se cumplen en la actualidad. En relación con Argentina y esta influencia del fondo, podemos decir que en sus inicios Juan Domingo Perón se niega a formar parte, afirmando que se trata de un nuevo engendro putativo del imperialismo. De esta manera lo declara y no acepta formar parte y estar bajo la influencia de este país. Sin embargo, pese a la negativa en los inicios de formar parte de este organismo, durante la presidencia de Aramburu en 1956 se contrae un primer préstamo que, al concluir su gobierno, la deuda externa se incrementa en una suma de 1.051 millones de dólares. Luego, durante la presidencia de Frondizi y de José María Guido, se vuelven a pedir otros préstamos que incrementan aún más la influencia del fondo y la deuda externa. Es claro el apoyo del Fondo Monetario Internacional a la dictadura militar argentina. Este organismo apoya activamente la ortodoxia económica de la dictadura militar, el cual constituye el periodo de mayor crecimiento de la deuda externa, que asciende de los 7.000 millones en 1976 a los 42.000 millones en 1982. Y además desempeña un papel fundamental en la estrategia para dar apoyo técnico, político y financiero en la apertura de los mercados, que fue diseñada
por el ministro de la dictadura, Martínez de Hoz. Con la vuelta a la democracia, se debe recurrir al FMI por primera vez en 1984, en el que se obtiene el primer acuerdo y se cierra un convenio de financiamiento compensatorio por la caída de exportaciones. Durante el gobierno de Alfonsín se produce un ajuste fruto de las condiciones que impuso el FMI para otorgar créditos a la economía que en ese momento se encontraba en crisis. En 1989 se plantea el Plan Brady, que fue un proyecto de reestructuración de la deuda externa de los países de América Latina frente a la incapacidad de pagar efectivamente, es decir, que al no poder pagar la totalidad de las cuotas de los préstamos, se vuelven a refinanciar en montos mucho menores, pero que finalmente se incrementan de manera drástica a través de los intereses, lo que significa un mayor endeudamiento en un plazo mucho mayor. Durante el gobierno de Menem se da inicio a la convertibilidad, es decir, la paridad del 1 a 1 del peso con el dólar. Esto perjudica enormemente al país, ya que se perjudica a la industria nacional al ingresar mayor cantidad de productos importados. El FMI apoya este modelo y lo acompaña con créditos hasta 1998, pero luego se entra en una recesión y en una crisis económica y social a través de que este modelo ya no puede sostenerse. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, la Argentina entra en crisis económica y social. El fondo continúa apoyando para sostener la convertibilidad a través de planes como el blindaje y el megacanje, en el que se otorgan sumas extraordinarias, y concluye en el 2001 con el llamado corralito y el cese de los pagos de la deuda, que en ese momento ascendía a los 144.000 millones de dólares. Esto culmina con la represión del 20 de diciembre y la renuncia de la Rúa. Y finalmente la devaluación del peso. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se reactiva la industria, se aumentan las reservas y dejan de contraerse préstamos, y se concluye con el pago de la deuda, rompiendo relaciones con el Fondo Monetario Internacional y su influencia en este país, por lo que también se cierra su oficina en Buenos Aires. El gobierno regresa a este organismo finalmente en 2018, luego de producirse una crisis financiera, como parte de una batería de medidas para frenar la incertidumbre económica del momento actual, ¿no?, que estamos viviendo, en medio de la escalada del dólar y la persistente inflación. Esas acciones incluyen la suba de tasas de política monetaria por parte del Banco Central de la Nación, la baja del tope de dólares que pueden tener los bancos, un ajuste en la meta del déficit fiscal, y la consecuencia de esta última medida es el recorte del presupuesto de la obra pública, por lo que podemos decir que el contexto actual que estamos viviendo es de una crisis que ha llevado al derrumbe del valor del peso argentino, el aumento del riesgo país, que es el segundo más alto del mundo, y de las tasas de interés, ubicándose también en una de las tasas más altas del mundo. Lo que lleva a una depreciación del peso argentino y ubica a la Argentina como el país con la segunda inflación más alta del mundo y una de las mayores caídas del PBI. Bueno, podemos ver en este gráfico cómo Argentina fue incrementando su deuda desde pequeños préstamos que eran a corto plazo
hasta actualmente préstamos que son a largo plazo y con montos extraordinarios. Como conclusión, podemos decir que a través del Fondo Monetario Internacional se consolida finalmente el marco de dominación financiera global de Estados Unidos sobre nuestro país. El acercamiento nuevamente de Argentina hacia las relaciones estrechas con Norteamérica solo colabora para que este país continúe en su condición de país dependiente y atrasado. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marianela Freccia, pertenezco a la Unidad de Gestión de Zárate.